Hola, bienvenidos una vez más a Delirio a Dúo, este viaje psicodélico por los espacios literarios, un paseo sensorial a través de avenidas multicolor, de letras ondulantes y de paisajes fractales. Hoy nos internaremos en el territorio temporal que cambió la historia del siglo XX y que resuena hasta nuestros días. Ese momento de la historia donde la minifalda se convirtió en una forma de combate, donde las flores apagaban disparos, las pipas, las boinas y los libros se hicieron moda y signo de transformación. El jazz y el rock and roll alborotaron los cuerpos y sus formas de percibir la realidad. El arte se convirtió en arma y los jóvenes por fin tuvieron voz y se apropiaron del mundo. Hoy, la contracultura del 68, el año que movió las estructuras. Hola Pablo, creo que hoy te traigo uno de tus temas favoritos. Buenas, Ángela, claro que sí, ciertamente nos fuimos con la tercera entrega de Revoluciones y Literatura. Ángela, compañera de activismos literarios y sociopolíticos, digo esto último recordando al director de cine, Pierpaolo Pasolini, quien también a su vez hizo toda una teoría de la lingüística, y Pasolini, quien no se cansaba de repetir que con énfasis y cursivas mayúsculas, que todo es política. Una política de la vida y de la muerte que desborda, que atraviesa, que sobrepasa la, digámosle, pequeña política de los figurines institucionales. No, se trata de una política mucho más amplia, allá donde hay una política de la mirada, una política de la voz. Recuerdo que junto con Pasolini, también el escritor Jean-Paul Sartre nos mostró bien para este programa, azarosamente, que la teoría, cuando implica toda una fuerza y una investigación de compromiso, en palabras de Sartre, es una práctica y de las más poderosas. Compromiso es una palabra activa que ha caracterizado sin duda a todas las clases de protestas masivas que presenció el 2019, el 2020, lo que llevamos del 2021 latinoamericano, donde una nueva primavera de los tiempos despertó a varios países sedados por dictaduras disfrazadas en la palabra democracia, como Honduras, Puerto Rico, Cuba, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina, por supuesto Colombia, más o menos todos los países, entre tantos otros brotes y movimientos sociales donde las palabras y las cosas se unieron, mostraron su misma naturaleza, se revelaron a la fuerza, su en ocasiones mismo sentido, de alcances diversos, intercaladamente. A veces las palabras pueden más que las cosas, a veces las cosas fueron y son palabras que atiborran los muros, dándoles una nueva personalidad, un nuevo clima, una nueva temperatura. Todas las palabras escritas en los muros que pueden tumbar también falsos ídolos petrificados en estatuas y que tienen la capacidad de rebautizar, resignificar avenidas. Como lo que está ocurriendo Lo que ya hoy hemos visto bastante, claro que sí. Bogotá, en Colombia, que ha sido también Todo un acontecimiento del 68. como el 68. Es la gran historia finalmente de no una imitación jamás, sino la gran historia con sus multiplicidades de cambios, de sentidos, de perspectivas, pero la gran historia de las calles y el poder. Poder entendido como capacidad, como voluntad, como potencia, no estrictamente como ejercicio de opresión, digámosle, coactiva. Está el gran eslogan, el gran en su momento graffiti, el poder está en las calles. Llegó a ser una consigna que resuena con tremendo furor en estos últimos años, sobre todo latinoamericanos, que esperamos seguir oyendo y que encuentra uno de sus orígenes en el siglo XX, en el año de 1968 particularmente, que lo mencionabas, en el que ciudades francesas y otras fatalmente incrustadas
en el límite de las dos Europas. Recordemos que para ese entonces, lejos de que cayera el muro de Berlín, y había una separación radical entre ahí sí Oriente y Occidente. Y pues que estamos en pleno contexto de Guerra Fría. Exactamente. Las palabras en ese momento, en multiplicidad de situaciones complejas al interior de bastantes ciudades, en este caso concreto, el estallido mucho más fuerte se dio en las calles de París, pero pues ya veremos, estamos viendo, tuvo y tiene un alcance mucho más amplio. Pero en este caso, digamos, ciudades francesas, otras metidas en pleno borde, en sándwich entre las dos Europas, la occidental y la oriental, donde se alzaban palabras de independencia contra diversos tipos de fascismos y de totalitarismos. Las palabras se hicieron adoquines y actuaron contra los órdenes, también ellos teórico-prácticos, que las acallaban por doquier. Voces estudiantiles, obreras, minoritarias, silenciadas por palabras balas provenientes de estados construidos sobre discursos de amenazas cumplidas y desapariciones obligadas, forzadas. Y pues de ahí que los graffiti fueron muy importantes. Las Exactamente, consignas fue todo hechas un modo graffiti, las palabras en la calle. Claro. No en las aulas, no en los salones, no en no los libros, ni no siquiera empolvándose en los libros. en las bibliotecas. Exacto. Sino directico en la calle. Tal cual, de ahí que eso se dio con mayor potencia, particularmente hablando en el 68, de ahí que se haya denominado por muchos como el año en el que realmente el mundo cambió. Y no es exagerada la afirmación, independientemente de que todavía existan regímenes totalitarios que producen, si no iguales, mayores capacidades de opresión, que convocan a su vez iguales o mayores voluntades de resistencia. No es exagerada la afirmación de que mayo del 68 ciertamente es el gran año que tambaleó las infraestructuras de lo que es por lo menos el siglo XX. Si consideramos que en ese año en concreto, realmente los subsuelos psicosociales a nivel mundial se sacudieron y transformaron de tal forma que otra vez tambalearon para siempre a las llamadas estructuras y a las superestructuras sociales. Pero a nivel mundial estaba ocurriendo lo mismo. Está el ejemplo de las protestas norteamericanas en contra de la guerra de Vietnam, la coalición entre los estudiantes franceses otra vez y los trabajadores de fábricas explotadoras como Renault en su momento, los alzamientos también contra la presidencia y el gobierno en general de Charles de Gaulle, importante caudillo del año, los levantamientos de las multitudes italianas en contra de la explotación femenina, las reacciones también multitudinarias ante el asesinato de Martin Luther King, ocurrido en ese año, en el 68. Checoslovaquia, que todavía existía en tanto que Checoslovaquia, recordemos que luego se dividió en República Checa y en Eslovaquia, pero eso es en los 90s. Aquí estamos en el 68, existía Checoslovaquia y Praga, su capital, especialmente buscando una primavera libre del aparato de captura de, en ese momento, el régimen soviético. Una primavera de Praga, el momento en que logró escapar parcialmente de ese régimen, que nadie o pocos como Milán Kundera, en su bastante conocida obra La insoportable levedad del ser, dejó en letras para que la posteridad no olvide.
hablemos un poco de Milan Kundera y de esta obra, La insoportable levedad del ser. ¿Qué tal el título? Cuéntanos. Y bueno, la obra está enmarcada justamente en el año 68 y es muy importante porque dentro de la literatura no encontramos tantas obras, texto, novela o cuento que nos hablen propiamente de las revoluciones del 68. Encontramos más bien textos teóricos o filosóficos que se apropiaron de los acontecimientos del 68 o que los utilizaron o los revelaron de otras formas para la posteridad, pero texto literario propiamente, el de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Pues bien, Milan Kundera nació el 1 de abril de 1929 en Checoslovaquia, hoy conocida como República Checa. Milan Kundera estudió literatura, aunque no terminó la carrera, luego estudió cine y concluyó todos sus estudios, pero nunca se dedicó al cine, sino que siempre estuvo dedicado a la academia y especialmente a la enseñanza de literatura. Dados los diversos problemas de censura y persecución política que tuvo con su obra, que ya ahorita lo voy a explicar un poco mejor, se trasladó a Francia en los años 70 y desde entonces reside en París. En su obra hay una profundidad filosófica total, absoluta, y lo más interesante y seductor de sus novelas es que esa profundidad la plantea desde la vida cotidiana de personajes con los que uno se identifica facilito porque son personas muy del común, muy cotidianas, y las situaciones que él propone también. Kundera nos trae en esta novela los vínculos sentimentales, la sexualidad y el erotismo desde una mirada que parece pesimista, pero a mi modo de ver no lo es. A mí la novela me gustó muchísimo porque al contrario siento que hay bastante vitalidad, más bien ahí es una puesta en escena del ser humano sin máscaras, consciente de su finitud y arrojado al mundo desnudo, que eso no es nada más ni nada menos que la libertad. Y creo que su obra es un llamado justamente a la búsqueda siempre de esa libertad y tratar de no encerrarnos en un mundo que nos van creando a punta justamente de estructuras, que serían propiamente estructuras del lenguaje y que él a partir de la literatura las empieza a desestructurar. Entonces ahora voy a mencionarles más o menos cómo lo hace. En dicho sentido, late en su obra una crítica concluyente al totalitarismo soviético, justamente en la búsqueda de la libertad, y ese totalitarismo soviético que a él mismo le tocó padecer. De hecho, varias de sus obras fueron prohibidas por el régimen soviético de ocupación. La insoportable levedad del ser es una obra cuyo escenario, como lo mencioné hace un rato, es ese momento histórico correspondiente a la ocupación de Praga por parte del Ejército Rojo, y efectivamente nos cuenta casi como si fuera un documento histórico documental, episodios de la primavera de Praga y de la posterior ocupación de Praga, que ocurrió como los múltiples sucesos que tú nos acabas de mencionar hoy, en el año que nos ocupa, 1968. Y bueno, ¿qué fue la primavera de Praga? Pues nada más y nada menos que otro de esos múltiples y simultáneos estallidos de libertad que ocurrieron alrededor del mundo, encabezados y liderados por jóvenes, que es un poco lo que hemos venido viendo. Se trató de una serie de manifestaciones que iniciaron en enero del 68, cuando el Ejército Rojo invadió Checoslovaquia. Esto, como también ya venimos hablándolo en el contexto de la Guerra Fría. El asunto es que el ejército invadió de manera sorpresiva, cayó en Praga. Algunas personas dicen que venían aviones y helicópteros, se metieron en la ciudad y hubo paracaidistas que por la noche invadieron el territorio. Y al otro día lo que encontraron fueron tanques de guerra rodeando la ciudad y transitando por toda la ciudad. El ejército invadió porque el nuevo presidente de Checoslovaquia, que había sido puesto allí por el régimen, sí, claro, por el régimen soviético, este señor de algún modo traicionó al régimen e inició una serie de reformas que ponían en riesgo el totalitarismo y suponía varias modificaciones a favor de la población.
de su capacidad de opinión, de la libertad de prensa, del tan simple hecho de vestirse de la forma que cada quien quisiera y además de escuchar música. O sea, eso es como súper importante para la población y sobre todo para la juventud. Y ahí es cuando se habla de que hubo una primavera, porque empezó como a haber un estallido de libertad y la gente pudo empezar a manifestarse en las calles de la forma que quería y hacer más o menos lo que quisiera sin ser juzgado por el sistema. Pero pues esto no era posible para el totalitarismo, así que de repente Praga, la capital de Checoslovaquia, un día se vio invadida por tanques militares. A la calle salieron sobre todo los jóvenes a defender su pueblo y su libertad, y pues ya podemos imaginar lo que ocurrió, ya que no nos son ajenos estos escenarios en el panorama actual. ¿Cuál es el panorama? Jóvenes brutalmente arrastrados, golpeados y asesinados por las fuerzas policiales y militares del gobierno de turno. Caos absoluto, militares invasores disparándole a la población civil. Hay varias fotografías icónicas, como todas las fotos del 68 en el mundo. En este caso, fotografías donde las personas ondean la bandera de Checoslovaquia en multitudes aglomeradas haciendo frente a la invasión. Y pues pensamos que ese es el contexto y el pretexto de la novela de Kundera, y por eso tocaba hacer como todo ese rodeo histórico. Claro que pues necesariamente muy sintético, porque necesitaríamos también todo un capítulo, todo un episodio para hablar de la Primavera de Praga, ni más ni menos. Pero como nuestro problema es literatura y revoluciones, y en este caso en concreto el año del 68, en la obra de Kundera justamente, que esa es digamos la grandeza de una obra literaria, más de lo que diga en términos de estricta narración, también y casi que más importante es el clima, el aire, la atmósfera, la temperatura, la tensión que pueda transmitir, digamos, el aire que permita respirar, que es un aire, tú lo mencionabas, de lucha, de guerra, de contestación callejera, de tanques, de bombardeos, y logra escrituralmente tal capacidad de creación de imágenes que casi que leer el libro es estarlo visualizando necesariamente. De alguna manera, Milan Kundera nos impone las imágenes en contra de nuestra voluntad, y eso también es una característica de una gran obra, el que de alguna manera, sin pedir permiso, irrumpa creadoramente agresiva, se incresta en el cerebro del lector a punta de una ráfaga, un bombardeo de imágenes. El libro, que es del 84, basándose en los fenómenos de la Primavera de Praga del 68, gracias a esa fortísima producción de imágenes, dio necesariamente para que 2, 3 años después, en el 87, el director cinematográfico Philip Kaufman, que también se inserta en una línea bastante pasoliniana, bastante Michelangelo Antonioni, Philip Kaufman llevó al cine la obra de Kundera sin traicionarla en lo más mínimo. Es de los pocos excelentes casos en los que no cabe la pregunta de qué es mejor, la película o el libro, sino que Philip Kaufman logró a su modo desdoblar el libro, y entonces ambos se puede decir que son igualmente necesarios. Evidentemente el texto implica una mayor complejidad por parte del lector. Se puede decir que en el caso cinematográfico es una gotica más receptivo el papel de quien ve, mientras que la lectura pues es claramente más activa. Pero en la película destacan las actuaciones brutales de Daniel Day-Lewis haciendo de protagonistas, que ya nos contarás. Sí. Daniel Day-Lewis haciendo de Tomás, Juliette Binoche
como Teresa, Lena Olin como Sabina, Claro que son los preponderantemente, tres los tres grandes protagonistas. protagonistas. Y Philip Kaufman, valga la cuña, es también el que hacia 1990 hizo una película sobre el también escritor Henry Miller, el escritor norteamericano que tuvo su buena estancia en París. Sobre esa estancia en París de Henry Miller, el autor de Trópico de Cáncer, de Trópico de Capricornio, de Sexus, Plexus, Nexus, una obra que se podría tildar de casi pornográfica, si no es porque en la mitad manda una reflexión tremenda sobre Bergson, sobre Hegel, a lo Proust más o menos, y sobre Rimbaud, es decir, es casi que filosofía erótica las novelas de Henry Miller, y en este caso también la novela de Milan Kundera juega cantidades con la ciudad, con la violencia y con el erotismo. Montones, todo el La, tiempo. la, la fuerte ambivalencia pulsional erótico-tanática. Y pues ahora que acabas de mencionar esa fuerza erótico-tanática que aparece en bastantes novelas y sobre todo de la época contemporánea y del siglo XX, pues les voy a leer un fragmento de La insoportable levedad del ser para que se entienda también por qué la novela fue traspasada al cine eventualmente y para que se entienda también cómo es un poco la escritura de Kundera. Todos los anteriores crímenes del Imperio ruso tuvieron lugar bajo la cobertura de una discreta sombra. La deportación de 500.000 de lituanos, el asesinato de cientos de miles de polacos, la liquidación de los tártaros de Crimea, todo eso quedó en la memoria sin documentos fotográficos y por lo tanto como algo indemostrable de lo que más tarde o más temprano se afirmará que fue mentira. En cambio, la invasión de Checoslovaquia en 1968 fue fotografiada y filmada por completo y está depositada en los archivos de todo el mundo. Los fotógrafos y los cámaras checos se dieron cuenta de que solo ellos podían hacer lo único que todavía podía hacerse: conservar para un futuro lejano la imagen de la violencia. Teresa se pasó 7 días enteros en la calle fotografiando a los soldados y oficiales rusos en todas las situaciones que resultaban comprometedoras para ellos. Los rusos no sabían qué hacer, habían recibido instrucciones precisas acerca de cómo debían comportarse cuando alguien les disparase o les tirase piedras, pero nadie les había dicho qué tenían que hacer cuando alguien les apuntase con el objetivo de una cámara. Sacó un montón de carretes, la mitad de ellos se los regaló sin revelar a periodistas extranjeros. La frontera seguía abierta, los periodistas venían al menos por unos días y agradecían cualquier documento que pudieran conseguir. Muchas de aquellas fotos aparecieron en los más diversos periódicos extranjeros. Había tanques, puños amenazantes, casas semidestruidas, muertos cubiertos con la ensangrentada bandera roja, blanca y azul, jóvenes que iban en moto a una enloquecida velocidad alrededor de los tanques y agitaban banderas nacionales con largos mástiles, jovencitas con faldas increíblemente cortas que provocaban a los pobres soldados rusos sexualmente hambrientos, besándose ante sus ojos con viandantes desconocidos. He dicho ya que la invasión rusa no fue solo una tragedia, sino también una fiesta del odio, llena de una extraña y ya inexplicable euforia. Ese es el segmento 23 de La insoportable levedad del ser. Excelente pasaje y excelente ejemplo que muestra Kundera en nuestro caso de cómo el disparo de una cámara puede ser mucho más hiriente y mucho más contundente que los de un fusil, y cómo las balas del arte pueden poseer una función muchísimo más fertilizadora y fuerte
que las miserables balas provenientes de los fusiles y de los ejércitos militares. En este caso, los disparos de la cámara. Y entonces, así, una vez más, concluimos uno de nuestros episodios de Delirio a Dúo. No sin antes anunciarles que la próxima entrega vamos a continuar hablando de la insoportable levedad del ser, pero también vamos a hablar de otros textos que fueron importantes para las revoluciones del 68. Les agradecemos infinito escucharnos y estar una vez más con nosotros. Nos pueden encontrar en Spotify y YouTube. A quienes nos escuchan por YouTube, les agradecemos sus comentarios. Cuéntenos sobre qué obra, autor o momento literario quisieran que hablemos. Por Instagram también nos pueden buscar como @delirioaduo. Un abrazo. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima, revolucionarios. Un abrazo. Chao. Este y todos nuestros podcasts son posibles gracias a la edición y mezcla de sonido de Ana María Soriano Pérez. Y a ustedes, gracias por escucharnos.